en el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento del marco de derechos económicos de las mujeres, proyectos y políticas de igualdad socioeconómica de género y empoderamiento de las mujeres. Como experiencia, es docente e investigadora en temas relacionados con la macroeconomía del desarrollo, desigualdades, políticas sociales, economía feminista y economía del trabajo. Ha sido profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, también en Ecuador en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad de Cuenca, en la Universidad Católica de Quito, en la UNAM, en la Javeriana de Colombia y en la Flaxo México. Tiene la palabra doctora Vázquez. Muchas gracias, Emily. ¿Paso yo la presentación o la pasas tú? ¿La paso yo? ¿Me permites compartir? Sí, por favor, le den acceso a la doctora para que pueda compartir su pantalla. Me dan un momentito porque como te pasé, pensé que la iban a pasar ustedes, pero no hay ningún problema. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, podemos verla, Alison. Muy bien. Bueno, entonces de nuevo buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y también felicitaciones por este evento y a las organizaciones que lo están organizando. Estamos con algunas actividades relativas a la campaña Únete para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y nos alegra mucho que se den estos espacios de diálogo que son absolutamente claves en un momento tan importante de crisis, de varias crisis que están ocurriendo a la vez y con la pandemia de la violencia, que es una pandemia que nos acompaña muchos años en las sociedades, ¿no? Bueno, yo básicamente lo que voy a hacer es brevemente comentarles qué es lo que planteamos desde ONU Mujeres en relación al tema de la violencia contra las mujeres. Una primera laminita para que ustedes puedan ver un poco desde dónde nosotros pensamos o se plantea la violencia. Nosotros planteamos nuestro trabajo desde una visión integrada, una visión que tiene que ver con varias dimensiones del bienestar, del empoderamiento, de la igualdad de género y del bienestar de las mujeres particularmente, ¿no? La autonomía económica que tiene que ver con la consecución de recursos para una subsistencia digna. Esto tiene muchísimo que ver, como sabemos, con la capacidad, con la independencia de las mujeres, con la capacidad de sobrevivir solas y con la capacidad inclusive de prevenir y solucionar eventos de violencia. La autonomía física, que está más relacionada con la decisión sobre los elementos constitutivos del ser humano, de la persona, de la mujer, las decisiones sobre el cuerpo, las decisiones sobre la reproducción, las decisiones sobre la movilidad, y evidentemente y allí está enfocado la mayoría de los temas que estaremos abordando en esta charla sobre violencia específicamente, pero también tiene que ver con tener recursos y con los otros elementos que estamos hablando. Y finalmente la autonomía de decisiones, que está muy íntimamente relacionada con la capacidad de decidir, la capacidad de tener incidencia sobre su vida y sobre las vidas de los demás en relación y en comunidad. Esto es importantísimo y ahorita que estamos pasando y empezando estos procesos políticos, estos procesos electorales, pensar que este elemento de la autonomía, este elemento de la igualdad de oportunidades para la decisión, para la participación es absolutamente clave, y la ruptura de esta y la ruptura de cualquiera de estas tres autonomías para nosotros significa violencia. Otro elemento que es clave y por el cual digamos, nosotros trabajamos en los temas que les decía, de empoderamiento con estos tres niveles de autonomía, tiene que ver con una definición de empoderamiento que significa tener poder, que significa adquirir poder, no un empoderamiento basado en el entregar cosas, ¿no es cierto?, a una población pasiva para que esta vaya ganando específicamente algunos derechos o alcances, sino más bien un proceso desde adentro, un proceso desde abajo, un proceso desde las propias mujeres en este caso. Y allí hacemos referencia a algunas autoras que han hecho esta distinción y esta caracterización, digamos, del empoderamiento. Empoderamiento como poder intra o como poder hacia adentro, que tiene que ver con la subjetividad, la identidad, la autovaloración, la capacidad de disponer y cuestionar el estatus propio de la persona.
el poder para, que tiene que ver con ejercer control sobre los aspectos de la vida, de la comunidad, negociar relaciones, un poder económico, un poder político, que es absolutamente indispensable porque las decisiones finalmente no se toman, ¿no es cierto?, en las instituciones formales, se toman en las instituciones informales, se toman en los círculos en los cuales muchas veces las mujeres no estamos, por falta de recursos, por falta de redes, por falta de poder de participación, inclusive económica mismo, pero también por nuestras tareas de cuidado. Y el poder con que es un poder importantísimo, un poder que te da la potencialidad y la capacidad de conciencia grupal, de participar en igualdad en cambios sociales, y es un poder clave que es el de la acción colectiva. Nuevamente, estos temas de poder, cuando estos elementos de poder se rompen, cuando estos elementos de poder se debilitan, se desempodera la población, se desempodera la persona, el grupo, y socialmente se pierde, se generan actos de violencia, es más fácil que se generen actos de violencia. Pasando un poco a algunos de los datos que seguramente también estaremos discutiendo. Recordar que 65% más o menos de las mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia durante su vida, que la más alta de estas violencias es la violencia psicológica. Y luego tenemos la violencia física, sexual y patrimonial. Y que al momento estamos haciendo un esfuerzo por una definición importantísima, que es la violencia y acoso en el trabajo, que está involucrada en estos tipos de violencia, pero que no la teníamos tan en el radar, y ahora es un asunto absolutamente importante y clave, especialmente cuando el Ecuador está, esperemos, a punto de ratificar el convenio 190 de la OIT contra la violencia en el lugar de trabajo, ¿no? Sabemos también que el 72% de las mujeres afroecuatorianas han sufrido violencia, es el grupo de autoidentificación étnica con más incidencia de la violencia, y eso también es extremadamente preocupante. Pero también tenemos una información reciente, una información que ha ocurrido ya durante esta crisis, durante la pandemia. Una encuesta que realizó Pulso Ciudadano con CEPAM en agosto, señala que el 28% de las mujeres ha sufrido violencia física ya durante la pandemia, ¿no? El 67% considera su hogar como inseguro, el 86% de las mujeres considera haber sido perjudicada en el trabajo por ser mujer, que es otro tipo de violencia, que es de lo que estamos hablando en el trabajo, en el mundo del trabajo. El 86% no puede abandonar a su pareja por razones económicas. El 69% asegura haber sido víctima de acoso en las redes, que eso es un elemento importante también que está creciendo. Y justamente cuando tenemos mayor relación con las redes, cuando estamos más en una situación remota, esta situación se da mucho más, ¿no? El 77% del total conoció sobre casos de mujeres cercanas que sufrieron violencias. Tenemos también esta cifra, estas son cifras hacia el mes de junio, pero ya están actualizadas. Como conocemos, ¿no es cierto?, crecen el número de llamadas a la emergencia por violencia intrafamiliar, no al mismo ritmo que crecían antes, porque la persona está viviendo con su agresor y eso nosotros lo podemos entender, pero esta cifra va creciendo, ¿no? Y ahora, entre mayo y junio, tenemos un crecimiento más importante, y hacia agosto, septiembre y octubre ha habido un mayor incremento de este número de llamadas de auxilio. Obviamente no todas, muy pocas llegan a los procesos judiciales, ¿no? También tenemos otro elemento que ha pasado en este tiempo. Este es un estudio realizado por el UNFPA entre marzo y junio del 2020. Las atenciones de los servicios de protección integral y servicios de acogimiento se redujeron en 32% con respecto al mismo periodo en el 2019. ¿Por qué se reducen? Porque obviamente por efectos de la crisis, por efectos de la pandemia, los servicios públicos en general se han reducido y los recursos están volcados hacia otro tipo de elementos que tienen que ver con la salud, que está muy bien, pero se han descuidado, se han dejado de atender este tipo de servicios, y obviamente también las personas, las víctimas, han dejado de asistir a ellos. La tasa de crecimiento del número de femicidios en el Ecuador es muy alta, es de 32% anual, esto hasta 2019, está contado hasta 2019 porque el 2020 aún no termina, pero solamente por referencia, en el 2019 hubo oficialmente esta cifra, 67 víctimas de femicidio, y en lo que va del 2020 hasta noviembre tenemos una cifra mayor de 68 femicidios en este año. No obstante, sabemos que existen otras fuentes de información, y ese es uno de los elementos importantísimos a tomar en cuenta y a recomendar, y que estamos apoyando también desde ONU Mujeres, es la producción de información. Sabemos que hay un subregistro muy alto, y ya las organizaciones de la sociedad civil han registrado, algunas de ellas han registrado hasta 95 casos de femicidio en lo que va del año.
Ya para pasar un poco a los temas de recomendación y a lo que ONU Mujeres trabaja, solamente ponerles en un marco de las últimas recomendaciones que hizo la CEDAW el año pasado sobre estos temas de violencia, que están ahora más vigentes que nunca, ¿no? La dotación de recursos necesarios para el cumplimiento de la ley. Sabemos que en restricción fiscal uno de los elementos que sufrió de pérdida, de reducción de recursos fue justamente la violencia y todas las actividades que tenían que ver con la reducción de la violencia, con el cumplimiento de la ley, con el equipamiento de las casas de acogida. Profundizar en la implementación de la ley en el nivel local, que es otro de los compromisos que se tiene, bajarlo al nivel local, a nivel de consejos, bajarlo también a nivel desconcentrado. Fortalecer los mecanismos de generación de datos, monitoreo de indicadores, como decíamos, establecer acciones claras de protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Este es otro problema que tenemos y está creciendo muchísimo. Sabemos que a raíz del 2019 tenemos una crisis humanitaria, una crisis migratoria, y uno de los problemas que se ha puesto sobre el tapete son los casos crecientes de trata y explotación sexual. Mejorar modelos de atención de centros y casas de acogida, recibir apoyo financiero para las mujeres y apoyo económico para las mujeres, pero en un determinado nivel de tratamiento, apoyarlas a un determinado nivel de tratamiento, armonizar la legislación legal y sus tipos penales y profundizar la especialización de operadores de justicia en este ámbito. ONU Mujeres tiene las siguientes prioridades y actividades en este el primer conjunto de actividades tiene que ver con la prevención y atención a la violencia. Allí lo que hacemos son básicamente tres cosas. Lo primero es apoyamos para el tema de los desarrollos normativos y de la política pública. Allí hemos puesto muchísimo énfasis en la capacidad de respuesta institucional y hemos trabajado con el Ministerio de Interior y la Policía para su capacitación, para la conformación de cursos específicos para toda la institución, para la prevención también, para la atención a los casos de trata también. Estamos en una capacitación continua a esta institución. Trabajamos en la articulación del sistema judicial con el Ejecutivo en términos de cumplimiento de la ley a través de capacitación también a profesionales del sistema judicial, y estamos realizando costeos y análisis de las medidas de política pública que son derivadas de la ley. Tenemos un análisis específico, un estudio de costeo específico que ya lo tenemos listo para que se pueda mirar cuánto presupuesto hace falta y cuánto presupuesto ha dejado también de invertirse en esta temática. En los temas de violencia política, participación política libre de violencia de las mujeres, que es un tema que, como les decía de inicio, es muy importante y está más vigente que nunca en nuestros tiempos, en tiempos electorales. Estamos realizando estudios de producción del conocimiento sobre violencia política, sobre violencia específicamente, directamente en los medios de comunicación, pero también en las redes. Hacemos monitoreo de participación y violencia política de las mujeres y vamos a hacerlo con mayor frecuencia y con mayor intensidad hasta el momento de las elecciones, y estamos trabajando en capacitación y formación a mujeres políticas, sobre todo para la prevención de la violencia, pero para que puedan entender cuáles son las medidas, las acciones que pueden tomar en casos de violencia política. Y en el caso más específico de programa, tenemos un programa bandera que se llama el programa Ciudades Seguras. El programa Ciudades Seguras apoya para garantizar la prevención de la violencia, la atención y sobre todo empoderar e informar a las mujeres sobre sus derechos y cómo pueden hacer denuncias relativas a la violencia en el espacio público. En el caso de Quito, este proyecto con el acompañamiento de mujeres duró más o menos 4 años. Ahora el municipio lo lleva adelante por sí solo. Lo hicimos en el transporte público, lo hemos hecho en mercados también, y ahora estamos trabajando en la ciudad de Cuenca también con el transporte público y a través de los mercados en las cadenas productivas rurales alrededor de la ciudad de Cuenca. Otro tema muy importante en el que nos hemos enfocado, que tiene relación directa con violencia, es esta vinculación entre los temas de violencia y los temas de conflicto y construcción de paz. Y allí tiene mucho que ver, como les decía, la crisis migratoria, humanitaria, pero también tiene que ver los niveles de conflictividad social a los que ha llegado la sociedad, y dentro de esos niveles de conflictividad y dentro de esos eventos de conflicto, la violencia contra las mujeres, la violencia de género se exacerba, se profundiza.
Conscientes de eso y conscientes de algunos de los análisis que hemos hecho relativo a esto, por ejemplo, en la frontera norte, trabajamos para la prevención de explotación sexual y laboral, trabajamos con instrumentos de incorporación de género y contra la violencia hacia las mujeres en los alojamientos temporales, generamos información sensible al género para la protección y la prevención de la violencia a las mujeres que están en situación de movilidad, y también hacemos procesos de capacitación a todos los actores humanitarios en temas de acoso, explotación y violencia sexual. También trabajamos con comunidades y familias para generar alertas y respuestas desde la familia frente al conflicto de violencia, la explotación sexual, y trabajamos en temas de comunicación e incidencia en contra de la xenofobia, en contra de la discriminación, enfocada en mujeres y enfocada en mujeres en movilidad humana particularmente. También estamos trabajando con población en movilidad humana para la capacitación, información e instrumentos públicos para la respuesta en explotación sexual específicamente, para que ellas puedan tener señales, pero también estamos trabajando con los hombres, los jóvenes, para temas de masculinidades. Eso no solamente en el marco de la población, sino y finalmente, una línea que tenemos importante es el apoyo, y allí eso tiene muchísimo que ver con la política nacional también, con el tema de recursos, con el tema de financiamiento, el apoyo a las casas de acogida y espacios de apoyo a mujeres que han sido víctimas de violencia. Ahora mismo estamos iniciando un proyecto grande que se llama Proyecto Spotlight, que está enfocado fundamentalmente en femicidio, y ahí lo que vamos a hacer y lo que tenemos priorizado hacer es apoyar en el fortalecimiento de la institucionalidad, de la normativa, de la legalidad, la generación de información para la prevención de la violencia, pero también para el tratamiento adecuado, para la capacitación adecuada, para la detección adecuada de los casos de femicidio. Esa básicamente sería la presentación de las líneas de no mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alison. Hemos contado con la participación de Alison Vázquez con el tema de rol de ONU Mujeres en este webinar. Tenemos un par de preguntas para usted. La primera es, ¿las políticas migratorias tienen repercusión en la violencia de género? Por supuesto que sí, las políticas migratorias, si es que son positivas, si es que apoyan la inclusión, si es que apoyan la no discriminación, si es que provienen de un discurso que no sea xenófobo, apoyan la igualdad de género y la prevención de la violencia. Pero cuando las políticas migratorias más bien excluyen, cuando las políticas migratorias juzgan como ilegales a las personas que no tienen una documentación, si las políticas migratorias no incluyen a las personas en los proyectos de protección social, generan conflicto, generan mayor xenofobia y generan también mayor exclusión de la población. O sea, las políticas migratorias son claves para la inclusión y son claves para la prevención de la violencia en contra de las mujeres. Un elemento clave, por ejemplo, ahora que hablábamos del mundo del trabajo, tiene que ver con el acoso y la explotación laboral a las mujeres en situación de movilidad. Sobre esto no existe normativa y las políticas migratorias no tienen una específica ley ni norma sobre eso, ni protocolo sobre eso. Con lo cual las mujeres en situación de movilidad están especialmente protegidas y conocemos de muchísimos casos de expulsión de sus trabajos y de sufrimiento de violencia, ¿no? Pero también causan este tipo de competencia entre la población nacional y la extranjera, que es lo que quisiéramos evitar, ¿no? Entonces sí, depende de las políticas, pero sí tienen una incidencia muy importante en la violencia contra las mujeres. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿cómo podemos hacer para coadyuvar en la creación de las políticas en favor de las mujeres o erradicación de la violencia? Podemos desde varios lados. Yo diría obviamente desde el sector público, que es un poco a lo que yo me he referido en esta charla. Tiene muchísimo que ver con bajar la normativa que está en lo nacional hacia lo local, como habíamos dicho, con generación también de acciones, de protocolos, de mecanismos de aterrizaje de la normativa. Tiene que ver con que se puedan capacitar las personas que están siendo operadoras de justicia en esta normativa, y tiene que ver con la sensibilización también dentro de estas instituciones. Pero desde el lado de la sociedad civil podemos hacer muchísimo. Desde el lado de la sociedad civil podemos primero estar conscientes de la problemática, entender la problemática, entender cuál es nuestro rol en esta problemática, si somos mujeres y si somos hombres también, que somos parte de este sistema cultural
machista que ejerce violencia y ejerce violencia en las formas más sutiles, ¿no? La conciencia, la sensibilización de la población es importante y evidentemente hay un elemento que es clave, ¿no? Sí, la vacuna más importante para esta pandemia es la educación, una educación que viene debería venir desde los niveles más básicos, más bajos, y la conciencia de igualdad y cultura de paz igualmente en los sistemas educativos de allí. También el sector privado y el sector público tienen muchísimo que decir. Gracias, Alison. Una última pregunta. ¿Usted piensa que las políticas públicas que existen en la actualidad ayudan o no a erradicar la violencia? Tenemos dos instrumentos de política pública muy importantes, que creo que ayudarían mucho si es que tuvieran recursos y si es que habrían aterrizado ya en programas concretos. El uno es la Ley para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que fue aprobada en 2018. Tiene elementos de normativa nacional, elementos de normativa local, tiene recomendaciones sobre sistemas de información, tiene recomendaciones sobre formación, capacitación, fortalecimiento institucional, tiene recomendaciones sobre el establecimiento de redes de protección nacional y local. Es una ley muy completa, es una ley muy inclusiva. Pero el problema, como les decía hace un momento, es que no tiene recursos suficientes y que creo que hace muchísima falta que las mismas instituciones públicas estén enteradas de lo que incluye la ley y de cuáles son las responsabilidades de cada quien. Nuestros ejercicios de aterrizaje, digamos, de implementación de la ley son los que faltan. Y el otro es un plan de erradicación de la violencia que está acorde a la ley también, que ha sido renovado 2 veces, fue aprobado en el 2009 y ha sido renovado en varias ocasiones, que también es una herramienta importante y que pone muchísimo énfasis en la capacidad de la propia población, en hacer denuncias, en la accesibilidad de derechos. Si existe la normativa, en Ecuador tenemos normativa muy buena, obviamente la Constitución es una pieza legal muy importante, pero lo que nos falta es convertir esa legalidad en programas, en políticas y sobre todo en recursos estables. Listo, está bien. Muchas gracias, Alison, por su participación. Le agradecemos mucho. Muchas gracias por su explicación respecto a las autonomías física, económica y de decisiones, los aspectos importantes del empoderamiento. Muchas gracias también por su aporte con las estadísticas de violencia, conceptualizada como la otra pandemia que está sufriendo el mundo y sobre todo las mujeres. Es importante también recalcar el tema de la disminución en la atención de los servicios de prevención que hemos sufrido por el tema del virus del COVID-19. También gracias por compartir las recomendaciones del CEDAW y las prioridades que ha tenido ONU Mujeres. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar, por favor, con nuestro siguiente expositor, que es el doctor Eduardo Estrella. Su tema es el impacto de la violencia y la realidad judicial. Él es fiscal de Pichincha, de la Unidad de Violencia de Género. Eduardo Estrella es abogado por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, máster en Análisis y Prevención del Delito por la Universidad Miguel Hernández de España, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, actualmente realizando cursos previos para un doctorado por la Universidad de Buenos Aires. En su experiencia cuenta actualmente, como dijimos, como agente fiscal de la Unidad de Violencia de Género, capacitador de la Escuela de Fiscales de Género y Trata de Personas, profesor de posgrado en la Universidad Central del Ecuador y de grado en la Universidad de los Hemisferios, autor de algunos artículos relativos a género y expositor en varios congresos y seminarios como este. Le damos la palabra al señor Eduardo Estrella. Ok, voy a compartir la pantalla con la presentación del doctor. ¿O desea usted compartirla, doctor? Muy buenas tardes, como deseen, no hay ningún problema. Si desean, la puedo compartir también, sí la tengo acá. Voy a compartirla, ¿de acuerdo? ¿Ya la ven? Sí, ahí ya se la ve, gracias. Bueno, primero, muy buenas tardes. Un agradecimiento muy especial al FEDLAO, a todos todas las compañeras con quienes tengo en día de hoy que compartir. Son no solo grandes expositores, sino personas a quienes realmente les admiro por toda su labor que vienen haciendo en torno a la lucha contra la violencia de género. Así que quería enviarles un saludo muy especial. He tenido la suerte de poder compartir este pequeño webinar con todas ellas y a la vez con todos y todas las personas que se están conectando en este momento. Les agradezco mucho su atención. Voy a tratar de no pasarme del tiempo, de utilizar todo el tiempo posible. Creo que es importantísimo hablar del impacto de la violencia, pero a la vez
sí ir definiendo algunas cosas. Voy a darles un punto de vista muy personal de lo que yo vivo y vivencio cada día en la unidad de violencia de género y sobre todo de cómo durante esta pandemia se ha ido evidenciando este impacto que se ha dado en nuestro país. Bueno, en primer lugar, es súper importante definir la violencia de género. Hay un montón de definiciones, no quiero quedarme mucho en esto. Lo que sí quiero es que tengan una idea muy, muy clara de que la violencia de género no solo que nos impacta a todas las personas, sino que en sí, como ustedes pueden ver, es un síntoma que se ve en una sociedad que tiene o que está enferma, llena de creencias, de valores que van en contra de los derechos humanos. Bueno, es una sociedad que en sí irradia violencia. Nuestra sociedad, tenemos que decirlo, es una sociedad muy patriarcal, definida desde cualquier aspecto o está definida en función del hombre y siempre limitando espacios de acceso a las mujeres. Entonces creo que esa es una realidad. Generalmente cuando llegan las personas a la unidad de violencia de género con un caso, lo primero que dicen quienes son investigados sospechosos de un proceso es: no le creas, se está inventando, en realidad quiere llamar la atención. He escuchado un montón de circunstancias en las que se quiere justificar algo de alguna circunstancia de violencia y lo que menos se hace es asumir siempre este tipo de hechos. Dicen: no, yo reacciono así porque en realidad mi pareja, ella es celosa. Entonces, ¿por qué es celosa? Lastimosamente me tocó meterle 5 golpes, 4 patadas. Entonces, perdón que utilice estos términos, empezamos a naturalizar la violencia. Entonces, quisiera iniciar definiendo en cómo vemos la violencia aquí en el Ecuador. La violencia se la ve como algo natural, se invisibilizan los procesos de violencia, es decir, muchas familias, entre comillas, que se ven en realidad como familias estructuradas y todo, dentro de casa, sufren muchísima violencia y cuando las personas se dan cuenta de estos hechos de violencia, lo que hacen es quedarse callados. Es las formas más comunes en las que se dan estos hechos. Por favor, si continuamos. Por favor, la siguiente, si está amable. A esto quería definir. ¿Cuál es el problema que tenemos fundamentalmente cuando pensamos en la justicia y la violencia de género? Tenemos que detenernos un momento y pensar en la imagen que yo les presento. Una imagen de expedientes atiborrados, de cantidad de procesos. Diariamente llegan un promedio de 30 a 40 denuncias solo en la ciudad de Quito, y esa es la cifra, digamos, que se ve de los delitos, y esa, lo que llaman los criminólogos, la cifra negra del delito, aquella que no se denuncia, puede ser 2 veces esa. Entonces, tranquilamente hablamos de 100 o 200 denuncias diarias que habrían de casos de violencia. ¿Y qué hacemos? Esperamos es darle una respuesta a un trámite. Si alguien presenta una denuncia, bueno, decirle: ya le vamos a dar una respuesta a ese trámite, pero no le damos una respuesta de justicia. ¿Cuál es una respuesta de justicia? ¿Cuál es la forma de dar una verdadera respuesta? Es sí, un poco sensibilizándonos en el sentido de darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, cuál es el contexto. Papá dijo que no subas. Por favor, si pueden apagar el audio. ¿Alguien tiene prendido el audio? Si está amable. Les decía que, ¿cuál es el problema principal? Que muchas veces no comprendemos, no tenemos esa sensibilidad de comprender qué es lo que necesita quien está sufriendo un hecho de violencia. Yo prefiero no llamarles víctimas, les llamo sobrevivientes, porque creo que quien pasa un hecho de violencia es un sobreviviente en realidad de un hecho de violencia de género. Así que esta es la imagen que tenemos de la ciudadanía de lo que sucede en el ámbito de violencia de género. Yo les digo de manera particular, en mi fiscalía tengo cerca de 6,000 denuncias activas y somos 2 personas que trabajamos. Entonces, imagínense lo difícil que puede dar respuesta a este tipo de casos. Sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible para poder dar una respuesta adecuada. Y ahí se genera así realmente una complejidad que el aparataje de justicia administrativo, muy bien lo decía Alison, a veces tiene que estar preparado para poder responder. Tiene no solo que estar preparado, sino tiene que ser sensible ante las demandas de la ciudadanía. Por favor, la siguiente. Está amable.
¿Qué es normalmente lo que sucede y cuál es la realidad que tenemos de la justicia frente a la violencia de género? Hay una victimización primaria y una victimización secundaria que se da. Esto normalmente no lo entiende la ciudadanía, es lo que habitualmente se da, por eso he utilizado un gráfico para que puedan darse cuenta qué es lo que sucede. Sufre un hecho de violencia, imaginémonos un caso que se da, una niña, un niño, un adolescente sufre un hecho de violencia y de abuso sexual, tal vez de un vecino. Lo primero que sucede es que se le pide que explique qué le pasó y puede tal vez de hacerlo un familiar, alguien conocido, y después se llama a la policía y otra vez lo explica al policía. Muchas veces he escuchado casos que el policía dice, no, yo tengo dudas, voy a confrontarla con el vecino a ver si es que me está diciendo la verdad o no. Todo ese proceso lo llamamos victimización primaria, que lo que implica es realmente a alguien que pasa por un proceso de violencia de género, hacerle que vuelva a recordar cada uno de estos hechos de una u otra manera. Imagínense que ya contó a 4 o 5 personas y que de ahí tiene que llegar al aparataje judicial, tiene que llegar a fiscalía, tiene que hablar con un médico forense, puede ser el caso, con un psicólogo, tiene que dar su testimonio anticipado, es decir, va a hablar y va a contar esa historia tal vez 7, 8, 9, 10 veces. Esto lo que hace es que la víctima muchas veces se bloquee, no quiera seguir o continuar, o que se sienta cada día peor, sabiendo la carga emocional que tiene al volver a hablar de una circunstancia de las más graves que tiene. Y la victimización secundaria es la que hacemos los operadores de justicia cuando muchas veces llegamos a dudar per se de quién es sobreviviente de estos hechos, afirmando, como ha sucedido hace poco en un caso en un vecino país, que por la prenda de vestir se justificaba un hecho de violación o abuso sexual, o como se ha dado en muchísimos casos, buscando la causa de los hechos en la víctima misma. Esa es la victimización secundaria. Entonces, nuestra realidad no está muy ajena. Realmente se están haciendo prácticas, soy muy sincero respecto a esto, se está sensibilizando a quienes trabajan en torno a esto, pero sigue dándose, sigue habiendo ámbitos en los que se da una victimización primaria y secundaria por parte de las personas del aparataje judicial. Es uno de los elementos más complejos que tenemos. Por favor, la siguiente. Y nos encontramos en un momento en el que la justicia tiene que dar una verdadera respuesta a todos estos hechos de violencia. Yo os voy a presentar, no quería manejar estadísticas porque sabía que mis compañeros del día de hoy iban a presentar estadísticas muy definidas, sino quería presentarles una percepción que se da en torno a los casos que yo tengo, que es un poco transmitirles algo más cercano incluso. De esto yo he podido recabar y sacar un poco de elementos que se han dado en estos casos, y les puedo decir, por ejemplo, este impacto para que vean en este último año, el 80% de las denuncias son de niños, niñas y adolescentes. El 8 de cada 10 denuncias, el agresor es parte del círculo familiar. 2 de cada 3 casos de femicidio previamente fueron denunciados como violencia física o psicológica. 3 de cada 5 víctimas se retractan en estos hechos. 3 de cada 5 víctimas, niños, niñas o adolescentes, son ocultadas para que no se llegue a investigar el caso. 1 de cada 3 víctimas de niños, niñas y adolescentes fue vulnerado en algún centro educativo o en alguna institución pública. Y 3 de cada 5 mujeres han sido vulneradas bajo el uso de alcohol o alguna sustancia estupefaciente. Quería presentarles esto y transmitirles tal vez una visión, no es una estadística, sino es una percepción, quiero aclarar, una percepción que se da en torno a los casos que yo he podido manejar y que quería transmitirles. ¿En qué sentido? En que primero tenemos que darnos cuenta que la violencia no ha disminuido, se ha manejado, más allá que podemos discutir en estadísticas, ya que en época de pandemia no se presentaban muchas denuncias por el mismo hecho que no podíamos salir de nuestras casas, sigue siendo los niños, niñas y adolescentes los más vulnerados. Y sigue estando el agresor en ese círculo más cercano, sigue siendo el agresor la persona más cercana o que tiene algún vínculo cercano de amistad o de familiaridad. Muchas veces esto nos sorprende porque los familiares, por no tratar de destruir el entorno familiar, lo ocultan estos hechos o tratan de minimizarlos, decir, bueno, si te hizo eso tu tío, tal vez tú hiciste algo, etcétera.
Y esas circunstancias repercuten que a futuro se siguen dando los hechos en ese mismo entorno. Hay que pensar que también en los casos de femicidio, 2 de cada 3 se han presentado alguna denuncia previa, y como bien muchas veces lo hemos discutido en otros espacios de diálogo, siempre el femicidio se comprende como un hecho que puede ser prevenido, algo que se anticipa, es una muerte anticipada, como lo dicen muchos tratadistas. Y frente a esto nos damos cuenta que es así, sino que realmente hay que ser muy sinceros. Yo también trabajo en el ámbito de justicia, pero tengo que ser muy sincero que a veces hasta las medidas que damos, que son o pensamos que pueden ser las más eficaces, llegan a no tener esa eficacia y nos generan sí un problema muy grande, y ese problema es que no podemos evitar un hecho tan grave como puede ser un femicidio. Las víctimas se retractan, es algo que a veces la ciudadanía no entiende. Una de las cosas que hacen las víctimas a retractarse es tal vez proteger un ámbito familiar, seguir en ese círculo de violencia, tratar de tal vez de disminuir la sobrecarga que tienen, ya que son, como les decía, victimizadas en varios ámbitos y a veces también acosadas por parte de los agresores. Y tienden a retractarse, y frente a esto se necesita una visión integral. Muchas veces los casos en los que se retractan las víctimas, se piensa por parte de algunos operadores de justicia que el caso se termina ahí, y no, los casos se tienen que entender en el contexto en el que se dan, y el manejo de la prueba indiciaria, es decir, de esa prueba que es indirecta pero que nos permite ver esos indicios. Por poner un ejemplo para quienes no son abogados y no entienden a fondo esto, un caso de violencia física que yo tenía, que la víctima tenía comprometida el 80% del muslo derecho porque le habían encadenado para golpearle a su pareja. Y cuando ella llegó a la audiencia, dijo que esto lo hacía porque era una práctica sadomasoquista que ella quería hacer. Y nosotros teníamos al médico forense que lo atendió el día de la flagrancia, y él nos mencionaba que ella lloraba y que incluso del dolor tuvieron que llevarle e internarle en un centro de salud. Entonces no era una situación voluntaria. El manejarnos a veces con esos indicios nos permiten incluso, a pesar de que se retracta la víctima, poder seguir con un proceso en el que se haga justicia y comprender que ese es parte de un proceso que atraviesa la víctima. No es que miente de una manera voluntaria o deliberada para ocultar al agresor, sino es una de las formas en las que se evidencia cómo incluso el Estado no le da toda la atención a las víctimas, y el reflejo es esto, que se retracta. ¿Podemos continuar, por favor? Este impacto de la violencia nos ha permitido llegar a algo que para mí es primordial y que en la actualidad o en la realidad jurídica se tiene que manejar sí o sí en todos los ámbitos en los que se maneje violencia de género. El ver a la víctima no como un objeto de la investigación, sino verle como un sujeto de derechos. Cuando hablo de esto, hablo que quien es sobreviviente, quien es víctima, muchas veces le sometemos a la práctica de un sinnúmero de diligencias, pericias, que lo que hacen es volver a revivir estos momentos, y quizás debemos escuchar, debemos entender qué es lo que quiere decir la víctima. Muchas veces la víctima ya no quiere participar del proceso, y es preferible escuchar eso que hacer o realizar acciones que van a generar mayor impacto. Hace algunos años tenía el caso de una sobreviviente que tenía 18 años que fue abusada sexualmente por su abuelo, y ella no podía realizarse ninguna acción con un médico forense porque, según la psicóloga, esto podía causar un hecho incluso de que se termine con su vida, ya que tenía intentos autolíticos. Y claro, y viene la pregunta, yo le hago la valoración, la pericia, y tal vez tengo todo el caso porque establezco sí una lesión que puede ser antigua pero que existe, o respeto ese derecho de la víctima y creo en ella y voy con los elementos que puedo recabar a pelear eso en un ámbito judicial. Entonces, esto segundo a veces no nos queda muy claro, que la víctima no es un objeto, no es un elemento para probar dentro de la investigación de violencia de género, sino es un sujeto de derechos, y ese sujeto de derechos hay que cuidarlo mucho, hay que incluso darle la contención, hay que direccionarle a terapia suficiente para que tal vez se empodere
y quiera participar del proceso, o en su defecto, al menos continúe con su vida y la justicia tenga que resolverse sin necesitar de la participación de él. Recabar los indicios que pueden desaparecer, esta es una de las cosas que actualmente se tienen como una de las visiones integrales en cada uno de los casos de violencia de género, es decir, no perder los elementos, los indicios que se puedan encontrar y utilizar métodos no tradicionales para casos complejos. Se ha vuelto, sobre todo quienes manejan el ámbito penal, en casi un manual. Si es que, por ejemplo, hay un delito de hurto, reconocimiento de las evidencias, la experticia de las evidencias, del testimonio de quien sufrió ese hurto. Entonces hablamos de violencia de género y muchas veces dicen, sí, la valoración médico-forense, el testimonio anticipado, la valoración psicológica, y creen que es prácticamente como un modelo preestablecido. No, los casos complejos requieren de acciones no tradicionales de investigación. En este sentido, se vienen aplicando experticias, por ejemplo, de contexto de género, para comprender elementos que a veces no comprendemos desde el ámbito jurídico, ya que género no es parte del ámbito jurídico, viene de una construcción social y necesitamos de expertos en esta área. Pericias antropológicas, sociológicas, que nos permitan establecer a veces los contextos en los que vienen los sobrevivientes, los sobrevivientes, las víctimas de estos casos, son realmente tan complejos, tal vez por situaciones económicas, sociales, incluso sectores donde han vivido antes de que se den estos hechos, y necesitamos a alguien que nos dé una visión integral. Así que casos complejos se tienen que resolver con elementos que no sean tradicionales de investigación. Y algo primordial que quiero resaltar, que lo decía muy bien Alison, es dar contención y no revictimizar, la preparación integral que necesitamos en todos los operadores de justicia. Si no existe personas que en realidad estén especializadas y sobre todo sensibilizadas en esta área, no tiene sentido el manejo de los casos de violencia de género. Por favor, continuamos. Y ya voy terminando para poder dar paso a mis otras dos compañeras con las que voy a compartir el día de hoy en este webinar. Por favor, continuamos a la siguiente, así explico de una vez esto. Que se habla del trabajo en conjunto en casos de violencia de género. Tanto los agentes fiscales e investigadores no pueden trabajar ajenos de las personas especialistas en esta área. Se requiere de trabajo en conjunto con la academia, con personas que tienen no solo experiencia, sino que nos pueden transmitir una idea distinta respecto a violencia de género. La idea general y cuál es la realidad que se ha dado en Ecuador en torno a la violencia de género, en realidad en las normas en los últimos años se han venido manejando, si quiere decirse de alguna manera, de manera primordial. O sea, ha tratado de poner en la agenda de cada uno de los cambios que se han dado tanto al Código Orgánico Integral Penal como al manejo de leyes, aunque todavía tal vez no es que nos falte normativa, sino la ejecución que se pueda dar de esta normativa. Desde el Código Orgánico Integral Penal tenemos unos tipos penales ya bien definidos respecto a los delitos de violencia de género. Se han creado fiscalías especializadas de violencia de género. La última reforma que se puso en marcha en este año estableció que sean las unidades judiciales especializadas en violencia y los jueces y juezas de violencia quienes manejen los casos directamente de violencia para cumplir con eso que no se daba desde el año 2008, que era tener una justicia especializada en género y que era uno de los presupuestos constitucionales. Bueno, se tiene ahora. Sin embargo, falta, creo yo, y es un punto de vista muy personal, que exista también no solo una justicia especializada, sino una justicia preparada día a día, que esté capacitada y que esté sensibilizada. Vemos que también tiene que jugar alrededor de esto el manejo de entidades que pueden coadyuvar en el manejo de todo esto, el sistema de integral de protección a víctimas y testigos, la Defensoría de Víctimas, que ha dado en realidad un gran apoyo en estos casos, siendo la defensa oficial de las víctimas, diciendo la voz que pueden llevar las víctimas a cada uno de los procesos, las ONGs y las instituciones estatales de terapia y tratamiento que conocidas como CEPES, que en realidad se han quedado con muy poco presupuesto y donde se debería trabajar más. Esta es como una visión general que quería darles.
Creo que no me he pasado del tiempo para ver si hay preguntas y completo un poco el tiempo y no pasarme del tiempo que se me ha otorgado muy gentilmente. Les devuelvo la palabra a Emily, muchísimas gracias. A ver si existen preguntas. Muchísimas gracias, doctora Estrella. Efectivamente, sí tenemos algunas preguntas. De parte de Luisana Pérez, me indica sobre la revictimización. Usted como operador de justicia, ¿qué soluciones propone? Respecto a la revictimización, creo que hay que trabajar en elementos que ya se han conocido en otros países. Por ejemplo, en Francia, el momento en que se hace una valoración médico-forense, a la vez se maneja una valoración psicológica, es decir, existe una coordinación inmediata. Es decir, no tiene que contar o entrevistarse 2 veces una víctima, o de hecho hay médicos forenses ya preparados con experticia en psicología, lo que nos ayuda en evitar en este caso, un elemento de volver a repetir una narración. Creo que se puede hacer un plan a mediano o largo plazo en torno a eso. Hay que pensar que recién tenemos 2 promociones de médicos especialistas en medicina forense en el país y que la mayoría de médicos forenses, médicos legistas, por más que manejen esa área, son médicos generales. Entonces, en realidad tenemos que ir profesionalizando personal que sea especializado. Y creo que lo otro, la deuda que tenemos es también una policía especializada en violencia de género. Si bien se maneja actualmente la policía de violencia intrafamiliar y a la vez se maneja con DINAPEN y policía judicial, son 3 entes que tal vez están direccionados a otros ámbitos también. Es decir, por ejemplo, en el caso de DINAPEN, no solo a esta clase de delitos, sino a hechos que se den en torno a procesos judiciales de otro tipo, de niñez, adolescencia, de familia, y lo mismo en violencia intrafamiliar, por lo que necesitamos una policía especializada sí o sí en violencia de género. Los casos de femicidio los maneja la DINASEP y los maneja con la misma visión que maneja un caso de muerte violenta en cualquier caso. Y les pongo este ejemplo, porque yo tenía un caso de tentativa de femicidio y los policías quisieron irle a tomar la versión a la víctima. Entonces, para que se den cuenta, en realidad, el poco conocimiento que tenían en violencia de género, porque me decían, bueno, en caso de lesiones o agresiones entre personas que no son familiares, nosotros lo hacemos de esta manera. Entonces, necesitamos más especialización y, lo último, más sensibilización para saber exactamente y escuchar a las víctimas. Muchas gracias, doctora Estrella, por su respuesta. Tenemos otra pregunta. La siguiente pregunta indica, ¿cuánto se puede demorar en resolver un proceso de violencia contra la mujer? En realidad el tiempo es muy relativo, porque la norma nos establece en caso de delitos hasta 1 o 2 años de investigación. Y en realidad pues se puede resolver en pocas semanas, o día a días, incluso perdón, tenía un eco. Les decía que en pocas semanas o en días incluso se puede resolver. Yo les pongo un ejemplo. Yo tenía un caso de violación a una niña en el que en cuestión de horas pudimos resolver porque se le hizo en ese momento en la mañana, había sido la agresión sexual, y ella llegó con la profesora y la profesora nos narró lo que había sucedido. Inmediatamente se le hizo una valoración médico-forense porque era un caso de violación, se le hizo una valoración psicológica y se le pidió al agente investigador que nos haga los elementos investigativos en cuestión de 1 hora. En la tarde le detuvimos al agresor. Entonces se puede resolver. Es cuestión de, en realidad, trabajar en conjunto y escuchar mucho a la víctima. Hay casos que se han demorado, no creo que por que no quieran tramitarlos judicialmente, sino que las víctimas pasan por ese proceso que les decía de retractación, o si son niños, niñas o adolescentes, ocultan al niño, no lo presentan, no lo llevan a las valoraciones, y eso hace que se demoren. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en que cualquier persona, cualquier ciudadano que conozca, denuncie y se aplique protocolos. Ahora los aplicamos en instituciones educativas y ha dado grandes resultados. Entonces creo que se podrían esos protocolos aplicar en cualquier ámbito privado, público, instituciones educativas, y creo que los casos se resolverían más rápido. Listo, doctor, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. La siguiente es, ¿cómo se manejó el sistema judicial durante la cuarentena respecto de los casos de delitos de violencia contra las mujeres?
Sí, en los casos de delitos, la forma en que, y continúa todavía en Fiscalía, en la página www.fiscalia.gov.es, existe un link de acceso donde todas las personas pueden ingresar las denuncias de violencia de género, es decir, no necesitan salir de su casa para presentar la denuncia, y ahí mismo pueden pedir medidas de protección, y claro, tienen que dejar su número de teléfono, un correo electrónico, y se le hace llegar de manera electrónica las medidas de protección. Tal vez mi visión fue que fue un impacto también para la justicia de violencia de género toda la época de pandemia. Sin embargo, se empezaron a dar soluciones muy efectivas. Tenemos el manejo por medio electrónico de la mayoría de estos casos, incluso muchas veces no hemos necesitado, en casos de personas vulnerables, hacerles comparecer, sino se han hecho experticias hasta por medio de estas plataformas como el Zoom, una pericia de entorno social en la que indique el espacio de la casa y puedan conversar con el perito. Entonces sí se puede realizar y se puede dar soluciones. Creo que hay que implementar canales que sean más adecuados. La pandemia nos cambió totalmente en ese sentido. Listo, doctor. Muchísimas gracias. La última pregunta. En la fase de investigación previa, ¿es posible pedir para el presunto agresor un peritaje de rasgos de la personalidad o se considera que va en contra del derecho a la no autoincriminación? A ver, cada una de las pericias que se realicen en los casos de violencia de género tienen que manejarse desde un ámbito de proteger mucho a la víctima, pero también de no irse en contra de las garantías y los derechos de quien es sospechoso de un caso. Y en ese sentido, siempre en la valoración psicológica de rasgos de personalidad, todos los peritos les hacen firmar un consentimiento informado, en el que les hacen conocer primero cómo es la técnica que se maneja. Habrá algunos que hagan una entrevista, otros que les manejen tal vez un reactivo que sea proyectivo con un gráfico o algo, pero en cualquiera de estos se va a intervenir un ámbito muy personal. Entonces siempre es necesario que la persona investigada se informe, tenga conocimiento, incluso se asesore con su abogado en la práctica de estas diligencias, porque no se puede hacer diligencias de manera unilateral ni tampoco imponiendo. Puede ser una experticia que sirva hasta de descargo en su momento. Entonces, hay que manejarse en ese ámbito. Nos ha servido mucho para identificar rasgos de agresores sexuales y también nos ha servido para identificar rasgos de personas que tal vez no son agresores y que eso nos ha permitido dar mayores luces en el camino de la investigación. Así que yo creo que sirven. Los peritos son muy imparciales en ese sentido. No he tenido hasta ahora alguna queja. Y de darse el caso, se puede hacer una auditoría o se puede manejar cualquier ámbito para ver en qué se cometió el error, pero siempre hay que respetar esos dos derechos, ¿no? De la víctima y de la persona sospechosa. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. No, ya terminamos las preguntas. Le agradezco mucho, doctor Estrella, por su participación con su tema Impacto de la violencia y realidad judicial. Le agradecemos por sus importantes aportes en el tema de realidad judicial, revictimización, perspectiva de género en delitos de violencia de género y violencia de género en las normas. Muchas gracias. Vamos a continuar, por favor, con la doctora Pilar Raza. Es representante del Colegio de Abogados de Pichincha, específicamente directora del Observatorio de Género y Diversidad. Ella nos va a hablar de las estadísticas de violencia de género. La doctora Raza es doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales de la República, es directora técnica legal del Consejo Nacional de las Mujeres, subprocuradora del municipio de Quito, zona Quitumbe, directora legal de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, directora de Atención Prioritaria y Libertades de la Defensoría del Pueblo, coordinadora nacional del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna. Entre sus cargos honoríficos tiene que es integrante del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha y actualmente directora del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha. Le damos la palabra a la doctora Raza, por favor. Gracias, buenas tardes con todas, todos y todes. Es un gusto estar en este importante evento y compartir con directas amigas y amigos. Gracias a todos y todas quienes nos acompañan. Si podemos compartir pantalla, por favor.
Doctora, estamos viendo su pantalla. Si puede poner su presentación, por favor. Sí, aquí está. Por fin. ¿Ya me ven? ¿Ya le ven? ¿Sí? No. Oh. Todavía no. Estamos en su página de internet. Ah, ya. Espérenme un minutito. Compartir pantalla. Esta es. ¿Ya? Sí, doctora, sí. Ya podemos observar. Ya, muchas gracias. Bueno, la tarde de hoy vamos a tratar sobre violencia, datos estadísticos y acceso a la justicia. Yo voy a tratar de resumir mi intervención en lo siguiente. En esta presentación trataré de centrar el tema planteado en primero una rápida introducción a fin de tener un contexto sobre la violencia, datos estadísticos sobre violencia en el Ecuador y para terminar trataremos casos de acceso a la justicia a la luz de casos de violencia. Es decir, tenemos las mujeres la posibilidad de acceder a la justicia. Lo vamos a ver con los casos que yo presentaré. Bueno, quería señalarles que esta última década ha significado profundos cambios en nuestra legislación, pero estos cambios no necesariamente significan avances en nuestros derechos. Las mujeres hemos logrado reconocimiento formal de algunos de nuestros derechos, la puesta en marcha de políticas públicas que incorporan algunas de nuestras necesidades, así como la incorporación a la vida política del país. Pero esto no necesariamente significa que nuestra vida ha cambiado. Por tanto, es necesario incorporar en leyes, planes, programas y proyectos el enfoque de género para lograr una igualdad real. Y es que a pesar de las disposiciones constitucionales, las mujeres seguimos siendo discriminadas. Las violaciones a nuestros derechos por la condición de género se expresan de diferentes maneras. Negación del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, del derecho al trabajo, a la educación, a la integridad personal, a la paridad, negación del derecho a vivir en paz y libre de violencias, así como la posibilidad de acceder a una justicia con enfoque de género. Como ya se ha señalado, aquí tenemos instrumentos importantes para trabajar por la violencia y fruto de la presión del movimiento de mujeres se logra aprobar la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, misma que es una ley fundamentalmente preventiva y que contiene una serie de mecanismos para prevenir, atender, reparar los derechos de las mujeres y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres en el objetivo superior de garantizar una vida libre de violencias, tal como lo garantiza nuestra Constitución. Desde el 5 de febrero del 2018, el Estado ecuatoriano cuenta con la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y el 25 de noviembre de ese mismo año se aprobó una nueva Agenda Nacional de las Mujeres y las Personas LGBTI 2018-2021. Es decir, que las mujeres participamos en la construcción, en la ley y el reglamento, seguras de que este sería un instrumento importante para trabajar contra las violencias. Pero podemos señalar que tanto esta agenda como la ley siguen siendo una deuda pendiente, más aún cuando el sistema integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres no cuenta con una asignación presupuestaria suficiente que permita al conjunto del Estado realizar
acciones para promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué decimos entonces que esta ley es una deuda pendiente? Bueno, esta ley fue aprobada en este gobierno. Han transcurrido casi 3 años y no se entregan los recursos necesarios para la implementación absoluta de la ley. No existe personal suficiente capacitado y sensibilizado. Se han hecho algunas cosas, sí, pero falta mucho por hacer. En este último tiempo nos preocupa que hay recortes de personal de servicios de atención a víctimas de violencia. Como la ley lo señala, el objetivo es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero si no se tiene recursos para ejecutarla en su integralidad, no se cumple con esta propuesta por la cual nos movilizamos las mujeres a nivel nacional. Y miren ustedes que conmemoramos un 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, en un contexto de pandemia, de aumento de los índices de pobreza y pobreza extrema, de altos índices de desempleo y delincuencia, así como de una violencia de género que va en ascenso. Por lo tanto, decimos que urge prevenir la violencia contra las mujeres. Esto es necesario y las estadísticas que vamos a ver en este momento así lo demuestran. Si bien ya mis antecesores que tomaron la palabra ya se refirieron de alguna forma a algunos datos, voy a tratar de sintetizar para no repetir. Según datos de la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador, entre el 2014 al 16 de noviembre de este año, la violencia contra las mujeres deja un saldo de 833 femicidios. Durante la pandemia han habido 58 femicidios más 2 transfemicidios, 60 muertes violentas por razones de género. Al momento, bueno, no ya al momento, hasta hace algunos días, hasta el 20 de noviembre, contábamos con 101 femicidios, según la misma alianza, hasta el 16 de noviembre. El mapeo difundido por la alianza también registra que de las 101 mujeres asesinadas en lo que va del año 2020, 15 eran niñas y adolescentes menores de 18 años y 6 tenían menos de 5 años. 30 tenían antecedentes de violencia y 5 contaban con boletas de auxilio. El 53% de las víctimas eran madres que al ser asesinadas dejaron al menos a 98 niños, niñas y adolescentes en la orfandad. Y 1,084 niños en la orfandad, niños, niñas, adolescentes, existen desde el 2014. De acuerdo con la encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, en el Ecuador, el 32,7% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia sexual. Este porcentaje realmente no es el real. Si consideramos que únicamente se incluyen en esta muestra las experiencias de mujeres y adolescentes desde los 15 años, y hay que señalar que según cifras de la Fiscalía General del Estado, cifras de oficiales anteriores, y las de organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos de las mujeres, la mayor cantidad de casos de violencia sexual se dan en niñas menores de 14 años. Se reciben entonces 11 denuncias diarias por delito de violación, siendo las principales víctimas niñas menores de 14 años y los principales perpetradores, esto es,
el 95% de los casos está en el entorno más cercano. Por su parte, UNICEF entre junio y septiembre del 2017 atendieron 7.139 casos de violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores. Por su parte, un estudio realizado por el Ministerio de Educación nos señala que 2 de cada 10 estudiantes de 11 a 18 años han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual en el ámbito educativo. Veamos, Fiscalía General por su parte señala que de las denuncias que se recepta por violación diariamente, el 7,5% corresponde a niñas, niños menores de 9 años. El 40% entre 10 y 14 años y el 41,5% entre 15 y 24 años. El 4% de 21 a 29 años y un 7% a personas mayores. Miren estos datos. El INEC, de acuerdo con datos del INEC sobre seguridad integral, en los primeros meses del año 2019 existieron 5.206 casos de violación. Se recibieron 9.158 denuncias por violencia sexual y solo en el mes de enero del 2020 se registraron 398 casos, mientras que en la época del confinamiento, esto es, de marzo a junio de este año, se registraron 2.150 casos. O sea, la violación está en ascenso y tiene que llamarnos y tiene que conmovernos y tiene que indignarnos. Se estima, y este es otro dato terrible, se estima que de los casos que se denuncian, apenas el 10% alcanza a los casos que realmente suceden. Y es que a pesar de los alarmantes datos que hemos visto de violencia sexual, estos no representan la realidad. Pues no todas las mujeres denuncian una violación de manera inmediata y tampoco, y en la mayoría de los casos nunca denuncian. Es que la violación en sí misma es un hecho aberrante que se ve agravado cuando las mujeres, niños, niñas, adolescentes quedan embarazadas y están sometidas a una maternidad forzada del hijo del violador, lo cual se considera tortura. Pues si desean interrumpir el embarazo, esto no es legal y corren el riesgo de ser procesadas por el sistema de justicia. Sobre este tema veamos, 20.052 niñas menores de 14 años parieron en el Ecuador entre el 2008 y 2018. Todas fueron atendidas en el sistema de salud y la única respuesta que recibieron fue la de continuar con el embarazo. No fueron derivadas al sistema de administración de justicia. 515.983 adolescentes, es decir, jóvenes de entre 15 y 19 años, parieron en los últimos 10 años. Según el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía General del Estado, en el año 2018 se recibieron 66.506 denuncias por delitos relacionados con violencia de género. Y en el 2019, de acuerdo a la encuesta de relaciones familiares, tenemos violencia psicológica un 56,9%, violencia física un 35,4% y violencia patrimonial 16,4%. Y 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia psicológica. Hay que señalar que esta es la más difícil de identificar y es además
Eduardo conoce aquello por estar directamente relacionado con el accionar de las fiscalías. Incluso no existen muchos casos de sanciones a agresores por violencia psicológica, porque no se entiende muy bien el tipo penal. Entonces, podemos señalar que estas alarmantes cifras de violencia que se ejercen contra las mujeres develan la insuficiencia de las acciones para efectivizar el derecho constitucional que tenemos las ecuatorianas y ecuatorianos de una vida libre de violencia. Lo que está sucediendo actualmente en el país demuestra que el Estado tiene una deuda histórica con las mujeres. Y esto está dando como resultado un alarmante incremento de los diferentes tipos de violencia. Considero que la expedición de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres no es suficiente. El Estado ecuatoriano debe comprometer su voluntad política para prevenir y erradicar la violencia y, por lo tanto, ejecutar planes, políticas, proyectos con recursos económicos suficientes que contribuyan efectivamente a su prevención y erradicación. Si no hacemos esto, pues vamos a tener más mujeres muertas, más mujeres agredidas y un montón de hombres que tendrán que ir a la cárcel. Creo que esa no es la idea. La idea y lo que queremos las ecuatorianas, los ecuatorianos, las organizaciones de mujeres, es prevenir la violencia para que las mujeres sigan muriendo, para prevenir que las mujeres sigan siendo agredidas y que tengamos que estar frente a una escalada de violencia que nos preocupa a todas y todos. Hablamos de acceso a la justicia. Yo creo que son temas que están íntimamente ligados. Las estadísticas pueden convertirse, como lo hemos visto, pueden ser frías. He dado estadísticas del 2018, del 2019, del 2020. Algunas han variado, otras no, pero la violencia sigue en aumento. O sea, yo creo que eso es innegable. La violencia sigue en aumento y esa es una de las preocupaciones que tenemos. Queremos prevención, pero ¿qué pasa si ya la violencia se da? Veamos entonces si las ecuatorianas víctimas de violencia tenemos acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho humano y se constituye en uno de los pilares de un Estado de derecho, lo cual obliga a los estados a poner a disposición de sus ciudadanos mecanismos de tutela efectiva de sus derechos y de resolución de conflictos a través de recursos judiciales accesibles y adecuados. El artículo 75 de nuestra Constitución nos dice que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia gratuito, a la tutela efectiva, imparcial, expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. Bueno, esto es lo que nos dice la Constitución. Yo quiero pasar un poco a ver algunos casos que van a ser muy rápidos. No sé si todavía tengo algo de tiempo, ¿verdad? Yo quiero señalar algunos casos que fruto de nuestro trabajo hemos atendido y en donde se revelan claramente la falta de oportunidades de acceso a la justicia y cómo la justicia está permeada por prejuicios y cuando no hay una visión desde un enfoque de género, el poder acceder a la justicia se vuelve cuesta arriba. Tenemos un caso que nosotras lo denominamos Salomé con su mamá. La madre fue separada de su hija inmediatamente de nacida e inscrita como hija de la esposa del padre de Salomé. La madre interpuso un juicio de impugnación de maternidad y un juicio penal por suplantación de identidad. Tanto en el juicio penal como en el civil, el hecho de que la madre de Salomé hubiera tenido una relación extramatrimonial fue un hecho que la puso en desventaja frente a los órganos judiciales. La jueza en lo civil, les comento porque estuve ahí, la jueza en lo civil apagó la grabación
y le preguntó a la madre de Salomé, ¿cómo sabe usted que la niña es de su amante y no de su marido? La madre de Salomé estaba casada. Y en materia penal, la fiscal le señaló, frente a una funcionaria pública incluso, ella le señaló que ella no daría paso al juicio porque la madre de Salomé se metió con un hombre casado y que esas son cosas que hay que respetar. Miren ustedes, fueron muchas las vicisitudes para lograr que Salomé regresara con su mamá. En el caso Justicia para Lorena, Lorena denunció violencia física y el agresor también lo hizo, señalando que ella, Lorena, le pegó a él y 4 hombres más. Hay que señalar que estos 4 hombres todos eran empleados de él. La jueza acumuló las 2 denuncias y sacó a Lorena de su domicilio para, entre comillas, precautelar su integridad física. A Lorena le tocó salir del domicilio con su perro, su gato y ropa vieja que el agresor puso en cartones fuera de la casa. Ni siquiera, no pudo ella retirar ninguno de sus enseres, ni siquiera la cédula. Este señor interpuso 7 juicios contra Lorena. Ellos tenían varios bienes muebles e inmuebles y él se quedó con absolutamente todo. Ella no tenía dónde ir. Esto sucedió en el 2016 y Lorena sigue en los tribunales tratando de recuperar sus bienes. Cabe señalar que el caso de ella, Lorena interpuso un juicio por violencia psicológica y aunque hubieron muchos problemas dentro del proceso penal, se logró sancionar al agresor. Aunque la sanción no fue más de 20 días, lo que Lorena quería era que de alguna manera se reconociera que ella había sido violentada. Y ella me decía a mí, yo no quiero que él vaya preso, pero sí quiero que todo el mundo sepa que no estoy loca, que así me han tratado, como que estoy loca y que yo quiero hacerle daño a este señor. Vean, en un caso que nos sucedió en Cayambe, esto es terrible. La madre de una niña de 13 años denunció a su conviviente, esto es el padrastro de la niña, por violación. Y en una parte del examen psicológico se leía lo siguiente. Presumiblemente las relaciones de la niña fueron consensuales con el padrastro. Miren ustedes. Sobre medidas de protección. Hay muchos casos, pero voy a dar a conocer solo uno que al menos en esta pandemia se ha repetido. Las mujeres llegan a denunciar violencia física, pero ya no tienen marcas. Y le preguntan, ¿pero le pegó? ¿Se pueden ver las lesiones? Entonces las mujeres dicen, no, solo me quedan unos moretones, ya están desapareciendo. Es que me daba vergüenza salir golpeada, no podía salir en época de restricción de salida, no podía salir, él no me permitía y claro, me pegó. Y ahorita que puedo salir, vengo a denunciar. ¿Saben qué le contestaron los funcionarios judiciales? Venga cuando tenga golpes. Así como está, no le va a dar tiempo de incapacidad. La mujer me consulta, vea doctora, ahora tengo que esperar a que me pegue otra vez para que me den medidas. Nosotras y nosotros conocemos que la violencia física no viene sola, no es que un día el señor se levantó y le dio de golpes a la señora sin decirle una palabra, no es así, no. Generalmente la violencia física está unida a la violencia psicológica y por ello se le podría preguntar, si tuviéramos un poco de sensibilidad, si nos preocupara la situación de vulnerabilidad de esa mujer, pues sí, le preguntaríamos qué otras cosas, cuál es su entorno, qué es lo que pasa y seguramente le daríamos las medidas de protección. Sobre tentativas de femicidio, miren, esta es otra de las cosas que a mí me preocupa. Se están imputando cargos por lesiones y no como por lo que son, por el tipo penal que es, por tentativa de femicidio. Si un agresor tiene que detenerlo la policía o los vecinos en momentos en que está agrediendo a la víctima,
se tiene que valorar ese hecho, que fueron detenidos a la fuerza. Miren, en un caso que tuve, los vecinos tuvieron que entrar en momentos en que este señor la estaba ahorcando. Y en otro sucedido recién nomás, la policía tuvo que romper 2 candados para rescatar a la víctima. Y el agresor incluso atacó a un policía cuando él trató de detener la agresión. Vean ustedes, se trataba de rescatar a la víctima y el agresor estaba tan enfurecido que hasta al policía le pegó. Pregunto yo, si no mediaba la intervención de los vecinos o de la policía en estos casos, estas mujeres no serían en este momento parte de las estadísticas de femicidio. Estas son las cosas que nos preocupan. Las y los operadores de justicia, por eso digo que el acceso a la justicia es un objetivo por alcanzar. Las y los operadores de justicia cumplen un rol fundamental en la atención a las víctimas de violencia. Eso, yo consideraba que ya se habían acabado esas preguntas ahí como, ¿qué hizo para que le pegara? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué salió sola? ¿Por qué saliste vestida así? ¿Por qué no gritó? ¿Pudiste decirle a tus padres por qué no lo hiciste? ¿Te violaron porque estabas borracha? ¿Seguro tomaste solo 2 cervezas? Todas estas preguntas hacen que no solamente que nos revictimicen, sino que ponen en duda realmente y actúan durante todo el proceso, porque si solo fuera en el momento que se le pregunta, pero no es así, se actúa así con prejuicios y sobre la base de nuestros criterios personales para atender a las víctimas, y esto es lo que tiene que cambiar. Disculpen, creo que me pasé del tiempo. Lo último que quiero decirles es, la prevención es fundamental. Prevenir es la clave. Pero si ya se da la agresión, por Dios, tenemos que tener acceso a la justicia, y una justicia especializada, ágil, expedita y con un enfoque de género, sensible a los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Raza, por su participación. Tenemos un par de preguntas para usted. La primera es la siguiente. ¿Cómo una mujer que no tiene recursos económicos puede acceder a un abogado? Bueno, tenemos varias posibilidades, ¿no? Tenemos la posibilidad de acceder a un defensor público. Tenemos la posibilidad de acceder, por ejemplo, nosotras desde Surcuna hacemos litigios en determinados casos. Hay universidades que hacen defensa legal a mujeres víctimas de violencia. O sea, tenemos algunas posibilidades, pero realmente sí, faltan muchos abogados en este momento. A nosotras nos llegan casos diariamente de violación, no menos de 3, 4 diarios, para que nosotras los analicemos y podamos darles una ayuda de seguimiento, pero no podemos hacernos cargo de todos estos casos. Entonces sí, se puede acceder a defensores públicos, pero ahí yo también en la Defensoría Pública tengo mi preocupación en el sentido de que se debe dar atención fundamentalmente a las mujeres que lo necesitan con bajos recursos, porque si se va a defender absolutamente todo, las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad y en situación de pobreza y pobreza extrema no tienen la posibilidad de acceder a un abogado, es decir, a una defensa técnica de calidad. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. La última pregunta. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para disminuir los casos de violencia contra las mujeres en las estadísticas? A ver, ya, o sea, yo creo que toda mi intervención lo he repetido y lo vengo repitiendo varias veces, y es una de las cosas que nos preocupa. O sea, la prevención es fundamental. Tenemos que comenzar desde el Estado con políticas públicas, instituciones públicas, todas
todo el Estado en su conjunto tiene que trabajar por prevenir la violencia. Y desde la sociedad, nosotras y nosotros también. Por eso yo decía, estos datos tienen que conmovernos, pero también tienen que indignarnos y tienen que decir algo tengo que hacer. Y entonces que las redes sociales tienen que servir para algo. Y en este caso, para mí es fundamental que nos pronunciemos contra la, digamos, no a la violencia. Es decir, que el Estado, desde las políticas públicas y la sociedad, tenemos que trabajar en conjunto para detener la violencia, porque tal como están las cosas, nuestras hijas e hijos van a heredar una sociedad demasiado violenta contra las mujeres. Y sí, la responsabilidad fundamental sigue siendo del Estado con políticas públicas. Pero nosotras y nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestra casa, desde los sitios en los que nos desenvolvamos, también podemos coadyuvar para prevenir la violencia. Muchas gracias, doctora Raza, por su excelente participación, con sus aportes, con los datos estadísticos sobre la violencia de género en Ecuador, el acceso a la justicia y sobre todo con casos de ejemplificación. Con esta ponencia damos por terminado el webinar, toda vez que nuestra ponente María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia no pudo conectarse por una calamidad personal. Envió sus sinceras disculpas a todos los ponentes y a todos los participantes. De parte de FEXLO, ONU Mujeres y el Colegio de Abogados de Pichincha, agradecemos a todos los participantes en el webinar Impactos de la Violencia Basada en Género en los Avances como Sociedad, y creemos que en la firme convicción de que con un granito de arena podemos hacer que cambie. Les invitamos a todos a que pinten el mundo de naranja estos 16 días hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias por su excelente participación a todos los ponentes. No sé si podemos todos encender la cámara un momento, las personas que puedan, para tomar la foto. Les aviso. 1, 2, 3. Perfecto, muchísimas gracias, muy amables. Ok, damos por terminado. Hasta luego y gracias a todos. Gracias.